El baloncesto es un deporte en equipo. Una docena de jugadores suelen componer las convocatorias de los partidos y esta temporada el Óvila Club de Básquet está encontrando el equilibrio, vamos a decir, casi perfecto. Ya lo he comentado en otra ocasión en este editorial, el protagonismo relevante y de verdad del que gozan los jugadores formados en la cantera, varios de ellos miembros del primer plantel por derecho propio y demostrando en la pista por qué Antonio Deniz y Mauri Velayos han confiado en ellos. Hasta un junior, Alex Ruiz, se ha llevado ovaciones en el partido que se enfrentaba al líder. Pero el que siempre está, el que nunca falla, es Mario Linde Gil, el que este curso es el capitán, el que se quedó porque le prometieron que el Hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica El Boulevard se encontraría entre los mejores, sabiendo que esta vez son los 4 primeros los que juegan la fase de ascenso. Y ahí están los verderones, con un base escolta extremeño de 23 años figurando otra vez en la zona noble de las estadísticas. Es el cuarto máximo anotador del grupo AA, segundo español, promediando más de 20 puntos por partido. En el último triunfo del Óvila, tras el gran trabajo en equipo, en los minutos finales las jugadas de pizarra terminaban en el 8. Balones a Linde, un líder y referente. Comenzamos. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos al programa de los deportes de la 8 Ávila, a la jornada del 24 de noviembre de 2025. ¡Qué bajonazo tuvimos ayer los que estuvimos presentes en el Adolfo Suárez! El Real Ávila dilapidaba una ventaja de 2 goles ante el Real Valladolid Promesas. En el tiempo añadido, en el 93, llegaba el 2-2 de los visitantes y pudo ser peor. Salvó un punto el portero, Samu Rodríguez. Si no llega a ser por él, todavía terminamos perdiendo un partido que estaba ganado y ya son varias las que lo ha hecho, así que bueno, enhorabuena a él, que es un currante y que se merece este tipo de actuaciones. Esa es una de las últimas, encuentro que se pudo ver en la 8 Ávila de Castilla y León Televisión con la narración de Vive Radio, gracias a Jonathan Prado, que estuvo en los comentarios y el análisis muy acertado de lo que sucedía en el césped. En tercera federación, pues muy parecido. El Diócesis Ávila UCAP empataba fuera, que puede darse por bueno, pero es que iban ganando 0-2 en el área deportiva de Puente de Castro, frente al Júpiter Leonés, que al final igualó. Sabor agridulce porque al final es cierto que sumas un punto fuera de casa, pero el partido se haya puesto a nuestro favor. Creo que hemos hecho una primera parte muy buena, hemos sido superiores, hemos tenido incluso situaciones para haber metido más goles. Regional de aficionados, peor, Cebrereña 1, Briviesca 2, y menos mal que tenemos el baloncesto. En tercera FEF, victoria de empuje, de mérito, de equipo del Hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica El Boulevard ante Can Básquet 0-4. Labor grupal, sí, pero en los minutos finales, otra vez, como digo, balones a Linde. El último cuarto ya para mí sencillo, le das el balón a Linde y que decida él. Creo que Linde ha hecho un partidazo, lo ha decidido él al final, para eso está aquí, para él quería competir por estar arriba, se lo prometimos y de momento se lo estamos cumpliendo y él está respondiendo como un líder, que es lo que es. Os anuncio que hoy comenzamos la previa del partido de Copa del Rey entre el Real Ávila y el Rayo Vallecano de Madrid gracias a una entrevista con una persona relacionada con los dos clubes. No digo más, la otra entrevista se la haré a una joven que ha debutado en el SICAP de Sevilla como amazona. Y terminaremos con un reportaje. Hemos estado, tras la renovación de su sala en San Antonio, con el Club de Esgrima Santa Teresa. Hoy día lo que me sigue gustando es la competición. Ya no compito yo, pero estoy a pie de pista, lo sigo pasando muy mal, me pongo muy nervioso, pero eso es lo que me gusta. Me enfado mucho cuando sale mal y me alegro un montón cuando sale bien. Una entidad deportiva, por supuesto, que está encabezada por él, por Venceslao García, maestro de esgrima, que nos atendía en esta renovación de la sala que ya ha cogido su primera competición. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, en concreto este espacio, este programa de deportes de la provincia de Ávila, en el antiguo Twitter, en X, en @lajornada_Ávila.
Los programas y contenidos de La 8 Ávila no solo los puedes ver en la televisión. Búscanos en redes sociales. Tenemos perfil en X, el antiguo Twitter. Somos @la8ávila y @lajornada_Ávila. Y no te olvides de suscribirte al canal de YouTube. La 8 Ávila, cerca de ti. Y no quiero terminar esta portada sin traer estas imágenes. Las 24 horas de Le Mans, las 24 horas de Daytona y las 24 horas dando vueltas a la muralla de Foondaven. En concreto lo hacían ellos de manera principal, Samuel Hernández, gerente de Foondaven, y Manuel Galán, atleta de toda la vida. Daban desde ahí vueltas a la muralla durante 24 horas, un día seguido. Lo más difícil, decía Samuel, mantener la concentración, estar despierto y sobre todo luchar de forma psicológica y activa contra todo lo malo. Al final dieron 31 vueltas, 85 kilómetros en sus piernas para recaudar fondos a favor de Foondaven. Enhorabuena a todos los que participaron y lo hicieron posible. Es también una manera de visibilizar esa asociación y el tercer sector, y nosotros aquí también nos sumamos con ello. Ahora nos vamos hasta el Adolfo Suárez, la segunda lo primero, Real Ávila, Real Valladolid Promesas. Samu Rodríguez, Urbina, Carlos Pascual, Sebas, Fer Díaz, Adri Carrión, Markel, Carlos Pérez, Runi, Sisé y Gonzalo Serrano fueron los elegidos por Marc García para este partido de la jornada 12. Y lo primero, pues este regalo que no supo aprovechar Runi en los minutos iniciales. Sucedía igual que en la anterior fecha en el Elmántico ante el Salamanca UDS. Este es Carlos Pérez, que quería abrir a la banda derecha, donde Adri Carrión esperaba un partido también especial para el vallisoletano, que se encontraba aquí con el defensa que desviaba la portería defendida por el conjunto blanquivioleta por Álvaro de Pablo. Aquí el portero Samu Rodríguez se la deja a Carlos Pascual, se lían entre los dos, al final el venezolano salva la situación abajo. Sebas la da al aire, el sorteo pues le cae a Adri Carrión, que con la calidad pone la velocidad y la directa hacia la portería, y allí no llega el delantero. Esta vez Gonzalo Serrano en punto de ataque, tuvo pocas opciones, peleó, estuvo potente al salto para ganar a la espalda, pero no fueron claras de las que dispuso. Y aquí sí, aquí Runi aprovecha ese balón de nuevo, casi un regalo, para hacer en el minuto 27 el 1-0. Víctor Manuel Castaño Terrazas. Runi adelantaba a los suyos. Después, protagonismo otra vez para el portero del Real Ávila. El Valladolid Promesas no empezaba demasiado bien. Aquí Porras encontraba puerta y también los guantes que desviaba el guardameta Samu. Desde muy lejos intentaba salir con el balón jugado el Real Ávila. Llega a la línea divisoria Carlos Pérez, otra vez apertura que no es buena, y ahí la contra del Real Valladolid Promesas. Con un jugador en la frontal, es Carlos Pascual, que se había llevado un choque en la rodilla. Se para la opción y se monta el lío cuando se despeja y el árbitro ya para el partido. Hasta Samu se acerca de manera airada para recriminarle que no lo hubiera hecho antes, y enfrentamiento entre los jugadores. Carlos, en esa acción, evidentemente invalidaba el fuera de juego. Ya imágenes de la segunda mitad. Runi se metía por dentro, el cuero para Gonzalo Serrano, lo intentaba con la izquierda, no tenía ni que intervenir Álvaro de Pablo. Por cierto, Sar por Runi y Vitolo por Sisé en el minuto 55, Marquitos por Gonzalo Serrano y Diego Lorenzo por Carlos Pérez en el 68 y Prince por Fer Díaz en el 83. Esos fueron los cambios, y aquí la calidad de Xavi Moreno, que la pone con la izquierda, ahora la pone con la derecha, y el balón que se va al palo, al poste. Repito, esto con 1-0 en el marcador. Y aquí dibuja el pase Urbina, el resto lo hace Sar, meterse por dentro y definir así para el 2-0. Minuto 72, parecía que todo estaba decantado, que solo había que tranquilizar el partido, que tener el balón, que dominarlo, también con jugadores como Vitolo en el centro del campo, que había entrado. Parecía que iba a ser posible la victoria, la segunda consecutiva, después de traerse los 3 puntos la semana pasada. Aquí Sebas
mala cesión con la cabeza y todo culmina por aquel lado con el disparo al palo largo y el gol, el 2-1, minuto 82, Sergio Esteban. Apreturas, nervios e indecisiones. No se controlaba el balón, aquí Marquitos se iba hacia la portería, el colegiado pitaba la falta y no dejaba continuar cuando el atacante del Real Ávila, había un defensor, pero se iba hacia la portería. Algunos se cabrearon bastante. En este centro la embolsaba Samu Rodríguez. Estamos viendo que el Promesas llegaba al equipo de Javi Baraja. Y en esta, minuto 93, empate a 2. Lo celebraba así el conjunto blanquivioleta. Otra vez en el tiempo añadido se le iba la victoria, pero pudo ser peor en esta. La saca, decía Oliver Gallego, que estaba con la cámara de la 8 Ávila, que había sido una parada de fútbol sala. Digamos fútbol sala, digamos balonmano. Pudo ser peor, un punto para el Real Ávila. ...1.123 espectadores ayer en el antiguo Adolfo Suárez. También hubo cánticos pidiendo nuevo estadio, continuando con esa campaña. Por sala de prensa pasaba el capitán Carlos Pascual, que recordaba lo que sucedía. También lo mismo, empate a última hora con el Real Oviedo Vetusta. Creo que es algo que quizás se asimila un poco a lo que nos pudo pasar contra el Oviedo Vetusta, otro equipo filial. Entonces sabemos que contra los equipos filiales, y lo habíamos hablado, los partidos están vivos hasta que pita el árbitro, y así ha sido, y creo que es una cosa que debemos mejorar todos, la gestión de los últimos minutos, para intentar mejorar estas situaciones y que no vuelvan a ocurrir. Y a pie de campo, al terminar el partido, Elsa García reunía a los entrenadores. Primero hablábamos con el del Real Valladolid Promesas, con Javi Baraja, que se daba por satisfecho el puntuar en una plaza tan complicada como la de Ávila. Es una sensación difícil de explicar, porque al final has remontado, has conseguido empatar el partido, se te había puesto muy feo 2-0, pero la realidad es que el equipo ha hecho muchas cosas bien en ataque para poder haber estado con ventaja. No ha sido así, en las pocas ocasiones que ellos han tenido las hemos creado prácticamente nosotros, los 2 goles. Pero bueno, nos quedamos yo me quedo al menos contento con la reacción del equipo ante un 2-0, contra un buen equipo en unas circunstancias complicadas, porque no venimos en una situación fácil, pero hemos tenido el aplomo de ir a por el partido y bueno, pues incluso hemos podido tener el 2-3 ahí en un paradón de su portero. Seguir currando y valorar el punto como lo que es en casa de un gran equipo, de un buen equipo como es el Ávila, y nada, a seguir. Bastante más cabreado, pensativo, reflexionando, estaba hasta en el banquillo del delegado del equipo visitante, Marc García, que todavía no se explicaba qué había ocurrido. Asumía también luego en rueda de prensa, en primera persona, la culpa, más allá de hacer autocrítica, decía, en el micrófono de la 8 Ávila y de Vive Radio Ávila. Ahora mismo estoy cabreado por lo que ha pasado y estoy triste por la gente que ha venido y lo que ha tenido que ver al final, que no está a la altura ni de lo que somos ni de lo que representamos. Es día para hacer autocrítica, porque lo que ha pasado al final no se puede volver a repetir. Ya nos ha pasado 2 veces en casa, hemos dejado escapar muchos puntos contra filiales, además en los últimos momentos en los que tenemos que gestionar mucho mejor y bueno, excusas cero. Lo que hemos hecho al final es imperdonable. Ahora mismo no tenemos que mirar ni rivales, ni nada, que bastante tenemos nosotros trabajo que hacer para que aquí en casa no se repita lo que ha pasado hoy. Lo que hagan los demás creo que ahora mismo es absolutamente secundario. Y estos son los resultados de la jornada 12, Grupo 1, Segunda Federación. Coruso 4, Sámano 1, Deportivo Fabril 0, Gimnástica Segoviana 1, Langreo 4, Lealtad de Villaviciosa 0, Marino de Luanco 1, Salamanca UDS 2, Rayo Cantabria 2, Sarriana 0, Real Ávila 2, Real Valladolid Promesas 2, Atlético Astorga 1, Real Oviedo Vetusta 1, Burgos Promesas 0, Numancia de Soria 1 y Unión Deportiva Ourense 1, Bergantiños 0. Primera parte de la clasificación, se escapa un poquito más la Gimnástica Segoviana, que veíamos ganaba ante el segundo clasificado, el Deportivo Fabril. Primero los segovianos, 27 puntos, 23 Deportivo Fabril, Real Oviedo Vetusta, a un punto el Real Ávila, que mantiene la cuarta posición.
pese a todo lo que hemos dicho, pese al bajonazo, pese a lo que podía haber sido, el Real Ávila sigue en esa situación privilegiada. El Numancia de Soria se aupa a la quinta plaza con 21 puntos, cerrando esa fase de ascenso. Ahí vemos hasta la 9ª posición. Pasamos a la siguiente página porque ahí nos vamos a encontrar en la posición número 10 al Club Marino de Luanco. Es el próximo rival del Real Ávila. Marino de Luanco, Real Ávila, el domingo a las 5. Hasta ayer los abonados del Real Ávila tenían el privilegio de tener bloqueadas sus entradas para el partido de Copa del Rey. Ya están a la venta, más de 4.000 se han vendido ya para ese partido de la segunda ronda de la Copa del Rey que medirá al Real Ávila con el Rayo Vallecano de Madrid el jueves 4 de diciembre a las 7 de la tarde en el Adolfo Suárez. Y una frase que utilizó también Marc García en la previa de este partido era que había que aprovechar el tirón, el momento, para enganchar más aún a la afición. El aforo será de unos 6.000 espectadores. De momento, como decimos, serán 4.000 los que estén en el Adolfo Suárez. Unas 600 se han dado al Rayo Vallecano, por lo tanto habrá presencia también de aficionados llegados desde la capital de España y otros puntos para seguir al equipo de la franja. Escuchamos a Marc García en ese llamamiento a los aficionados. Creo que estamos en un momento en el que necesitamos que la afición se enganche por todo lo que está pasando, más allá de no solo este partido, sino lo que viene pasando en partidos anteriores. Creo que es un momento clave para conseguir que la masa social se acerque a nosotros y arrastremos cuanta más gente mejor, y por eso creo que es importante que el domingo saquemos un buen resultado. Al final el resultado de ayer domingo fue empate a 2, punto y seguido, previa de ese partido del Real Ávila ante el Rayo, aquí en la jornada a la vuelta. Quedan todavía unos cuantos días para ese partido de la Copa del Rey entre el Real Ávila y el Rayo Vallecano de Madrid. Y cuando salió el sorteo, cuando se determinó que el equipo de la franja iba a venir al Adolfo Suárez, a mí se me ocurrieron varios nombres y hablé con ellos, con las personas, y estuve organizando ya las entrevistas. La primera de ellas tiene que ver con este hombre. Antigua sala de prensa del Adolfo Suárez. Abril de 2022, con Javi de Mesa, Andrés Llorián, Juli, Carlos Pascual, David, Borja Rubiato. Por el otro lado había más jugadores y llegaba Carlos González. Se sentaba, le costaba hablar porque era su despedida del club encarnado. Llegó en 2016 y se despedía así, entre aplausos, en el 2022. Robert, Sito Cruz, Dani Tena, Maño, le vi ayer, por cierto, y me alegró muchísimo. Vamos a recuperar la sección Recuerdos de Encarnado. Y es que no hace falta que hayan vestido la camiseta, que hayan estado en un banquillo para que formen parte de esta sección en la jornada, en esta temporada también 25-26. Carlos González, muy buenas noches. Buenas noches, Robert. ¿Te reconoces? Bueno, han pasado unos años, pero no se olvida, sobre todo ese día. Esa sala de prensa ahora está pintada de blanco, es una especie de gimnasio, la sala de prensa ya está arriba, donde tú tenías el despacho, eso también ha variado un poco. Ha cambiado, sí, han pasado al final más de 4 años. Y bueno, pues desde la distancia se sigue a ese Real Ávila, claro que sí. Ese Real Ávila, ¿qué significa para ti? ¿Qué significó y sobre todo, cómo lo ves ahora? Pues súper feliz de ver en la situación que se encuentra. Al final yo creo que nosotros nos comimos más el barro, el sembrar los cimientos de lo que es ahora el equipo. Y bueno, pues siempre formará parte de mi corazón y al final pues yo sigo vinculado con la ciudad, tengo negocios aquí. Sigo viniendo cada 3-4 semanas, paso un día en Ávila y guardo muchos amigos, entonces el Real Ávila siempre lo llevaré dentro.
Director general ahora del Unión Adarve. Estamos en una racha en cuanto a lo deportivo no muy bollante. ¿Cómo estáis? Sí, hemos cogido una dinámica complicada. Al final han sido 4 años disfrutando de la segunda federación y no nos estamos adaptando del todo a la tercera, pero bueno, trabajando y como te digo, conociendo una categoría que para muchos de los jugadores y para mí en este caso también es nueva. Y es lo que toca, seguir currando y darle la vuelta a la dinámica que tenemos ahora. A salir de esa parte baja de la tabla, te decía yo que esa sala de prensa ahora es un gimnasio y lo que era tu despacho, también vamos a verlo, pues se ha convertido en la sala de prensa por donde pasa el entrenador habitualmente, también el director deportivo y todo lo demás. El Real Ávila, para el que te pregunta, porque en el mundo del fútbol también es así, ¿tú qué le dices? ¿Qué es? Pues una pasada, el vivir el fútbol como se vive aquí, el sentirte profesional, desde que sales de casa, vas a comprar, la gente te reconoce, te apoya, te anima. Yo, por desgracia, pues viví un momento muy difícil, como fue ese COVID aquí en Ávila, y además estaba solo en la ciudad y sí que el cariño de la gente pues era increíble. Sobre todo lo que me llevé de esos 6 años es ese cariño, ese apoyo de la ciudad, de sus aficionados, que son los más fieles, los 300 que había entonces, que ahora son muchos más, que me alegro una barbaridad y que evidentemente si el club sigue creciendo, pues la afición seguirá aumentando. Y el sentir el fútbol, como te digo, como se siente aquí, el tener un estadio, el ser el equipo de la ciudad, ahora en una categoría más alta viajando por España, cómo se desplaza la afición, pues bueno, súper bonito el vivir el fútbol en una capital de provincia como esta. Tener un estadio, dice, eso sí que no ha cambiado. Yo también te decía que en la 8 Ávila hemos variado bastante en cuanto a lo tecnológico, pero vamos a ver imágenes también del Adolfo Suárez en la época de Carlos, a ver si sacáis alguna diferencia. Hombre, alguna la hay, pero vamos a verte ahí también en el antepalco, en esa circunstancia de estar tú como máximo responsable con los jugadores, ahí estaban también en la despedida, y luego vamos a hablar sobre el estadio. Tú guardas cariño, imagino, y buena relación con muchos de los que están ahí, empezando por Maño, que vuelvo a repetir, que sigue presente. Sí, de vez en cuando a Maño le mando un mensaje para ver cómo está, y de los que quedan ahí, pues sí, con Andrés, con Carlos, el cuerpo técnico, con Sergio Magro también tengo muy buena relación. Bueno, pues sí que no quedan muchos, pero también hay jugadores que les conozco bien porque en estos años nos hemos enfrentado, el caso de Óscar en Navalcarnero, el caso de Samu en Talavera, el caso de Rooney, hay jugadores que sí conozco de otros equipos y bueno, pues también con Nacho, con el director deportivo, tengo muy buena relación y yo creo que este año ha hecho un auténtico equipazo. Yo hace poquito hablaba, que hace muchos años, décadas, se habló ya de un nuevo proyecto para el Real Ávila en cuanto al estadio. ¿A ti también te hablaron de aquello? Hombre, me sufrieron, más que hablarme, me sufrieron a mí en las instituciones, pero bueno, era una guerra perdida y lo sigo por redes sociales, como te digo, al final pues tienes relación con mucha gente de la ciudad y sigues esa eterna lucha con ayuntamiento, con junta, con diputación, solicitando y pidiendo un estadio, que es lo mínimo que se merece un club como es el Real Ávila, más que centenario ahora mismo y en una categoría súper bonita como en la que está y con vistas a seguir creciendo, o sea que es totalmente fundamental. Los banquillos se cambiaron, el césped está mejor, los fondos se han adecuado más o menos, ahora irán las gradas supletorias, la grada descubierta se hizo la prueba de carga y ya se puede abrir. Todo eso te suena, ¿no? Sí, lo vivimos durante esos 6 años y bueno, pues más o menos está igual como tú dices, pero que hasta que las instituciones no den un pasito adelante, pues será complicado. Pero yo creo que no hay que dejar de luchar por ello, tanto aficionados como el club, que sigan peleando, que al final tendrá que salir adelante. Los asientos son mejores ahora en la zona de tribuna, está la zona de oro, plata y bronce, lo del velódromo ya es otra cosa diferente, y centrándonos en lo deportivo, imagino, ¿no?, que estás muy pendiente de, no te digo a lo mejor cada fin de semana, porque estás centrado en lo tuyo, por supuesto, pero lo que hace el viejito, como tú decías. Sí, por supuesto que lo sigo, y partidos que no coinciden con los nuestros, pues intento también verlos, y como te digo, porque al final conoces a muchos jugadores y el mercado lo tienes que tener controlado y bueno, pues al final es un club que está muy cerca de Madrid
y jugadores que pueden venir también en algún momento a nuestro club. A ver si te acuerdas, cuando fue el sorteo de la Copa del Rey, ¿dónde estabas tú? ¿Lo estabas siguiendo o no? ¿Y cómo te enteras del Real Ávila Rayo Vallecano? Sí, lo vi, estaba en la oficina, justo acabamos de terminar el entrenamiento, estaba con 2 de los chicos de administración y lo estábamos viendo en la web de la federación y bueno, pues una alegría. Sí que es verdad que mucha gente, tú de los primeros en acordarte y para mí pues es un partido muy bonito. Al final son 2 de los clubes de mi vida, uno en el que he tenido la suerte de trabajar y otro del que soy muy seguidor y que también tengo muchas amistades dentro del club. ¿Seguidor, abonado o no? Abonado. ¿Desde hace cuánto? Pues te diría desde el 98, o sea que unos cuantos años. Sí. ¿Cómo ves la eliminatoria? Teniendo la Conference por medio, teniendo la Liga, estando el Real Ávila como está, ¿cómo lo ves? Complicada, desde que salió el sorteo, pues como te digo, tengo relación con varios miembros del cuerpo técnico y ellos no conocen mucho el club, evidentemente hay mucha distancia de categorías, pero va a ser un partido muy difícil. Al final, una ciudad que se va a volcar con el club, un partido que es a 90 minutos, que puede pasar cualquier cosa, y un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Entonces, sí que es verdad que el Rayo está rotando jugadores ahora en 3 competiciones, en Conference, en Liga y en Copa del Rey, y es jueves, lunes. Entonces, pues vendrán varios titulares, pero tendrá que rotar, o sea que el Ávila se lo pondrá difícil seguro. Oye, hablando de difícil, ya se han vendido más de 4.000 entradas. ¿La tuya la tienes o no? A mí a ver por dónde la sacamos, si por Ávila o por Vallecas, pero sí estaremos aquí. Aficionados, imagino que también se desplazarán. Tú conoces también la afición encarnada, lo decías antes, de los 300 ahora 1.000 seguro, el desplazamiento a Salamanca, a otros campos. Qué bonito también es ver esa masa social crecer. Sí, además la Peña del Centenario, estoy yo también en el grupo de WhatsApp, pues es súper bonito como hay gente que se vuelca con el club, gente como tú dices que está viajando con el equipo y es lo lógico y lo normal que al final el equipo de la ciudad pues tenga una afición cada vez más grande y más cuando los resultados son buenos. Carlos, decías tú lo de el coronavirus, la época del coronavirus. Yo recuerdo una entrevista con este señor en el Parque Los Patos conocido, con los guantes, con el micro poniendo una bolsita de plástico, con la distancia esta o más. También lo que vivimos. Lo recuerdo, sí. Y además que no sabíamos ninguno hasta cuándo iba a durar, no sabíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando y encerrados en casa. Sí que también tengo un recuerdo de unas entrevistas, en unos directos que hacíamos en Twitter cada día con un jugador, que lo seguía mucho la afición, hice yo también uno que se nos alargó, nos fuimos a más de 2 horas en directo en Twitter y fue súper bonito, lo que te digo, que al final, para mí, que en este caso no soy abulense y en esa época pues me sentía, bueno, y ahora también me siento uno más, pues ver el cariño y ver cómo valoran el trabajo que estás haciendo y que al final, aunque salgan las cosas mejor o peor, pero el trabajo está ahí y la dedicación, y que lo valoren y te den su aprobación, su agrado y su cariño, pues joder, no hay nada más que eso. Y de aquella época, muchos nombres, algunos hemos visto futbolistas, podíamos destacar a 2. Ahí los tienes, Javi de Mesa, Rubén Ramiro, el 7 y el 10. ¿Qué supusieron también para ti? Pues un apoyo gigante, al final eran, pues como tú dices, 2 de los jugadores más importantes del equipo, también apostaron por venir aquí, venían desde Madrid y el nivel que tenían pues se vio que era un nivel muy alto. Te he puesto goles, puede haber muchos, pero fíjate esta, Javi de Mesa, ahí con el 8 contra Unionistas, la pone ahí arriba. ¿Cuántos goles has disputado? Su primer gol fue además, Eso yo es. creo que fue incluso el día de su debut en el Adolfo Suárez y joder, pues hemos disfrutado de muchos. Aprovecho también para felicitar a Rubén, que el sábado fue papá de su primer niño. Y aprovecho también para felicitar a Javi, que está embarazada su chica. Oye. Así que, pues mira, cómo va pasando el tiempo, que los dos ya son papás y dieron pues, una cantidad de tardes de éxitos y de buen fútbol, como se puede ver, que para nosotros pues era un auténtico placer y un honor tener a jugadores de ese nivel aquí. Decía yo en el editorial, refiriéndome al baloncesto, balones al 8, balones al Inde, aquí era diagonal a la banda izquierda al 10 para que Javi de Mesa recortara por dentro y la pusiera al palo largo. ¿Siempre salía? Casi siempre. Siempre. Era increíble cómo los rivales lo sabían, pero bueno, era difícil de parar.
Era difícil, era gol o era penalti. Mira, Sí. ahí va, otra vez a la bicicleta, a poner la cabeza arriba, a ponerla para que el 9, en este caso, Iván Vila, rematara para adentro. Otro que nos hizo disfrutar su primera temporada con casi 30 goles. Complicado ahora esos números tenerlos en cualquier categoría y aquí tuvimos la suerte de tener unos jugadores de un nivel altísimo. Esta también la he rescatado porque mira cómo se apoya en la pared, en la frontal, el taco y ahí abajo. Sí. La tenía bien trabajada esa, el bueno de Javi. También he puesto alguno de Rubén, pero el archivo de la 8 Ávila es inmenso, le he dedicado un poquito de tiempo, pero no podía todo. Esta también, contra la Astorga, si no me equivoco. No, esta la recuerda todos los días. Tiene también otro de Zamora, que ese día no había cámaras, que también metió un golazo. No hacía muchos goles, eran más de asistencias, pero cuando hacía goles eran golazos todos. Pues nos podríamos estar, fíjate ese Pipo, Sí. cómo la pone Rubén Ramiro. Nos podríamos estar mucho tiempo, pero tenemos que despedir esta entrevista. Podíamos hablar de otras muchas cosas, pero hemos utilizado la excusa del Real Ávila Rayo Vallecano de Copa para hablar con Carlos González, que ya sabes que esta casa sigue siendo la tuya, que nos veremos en el Adolfo Suárez o en los campos de Madrid y de Castilla, y que muchas gracias por venir a vernos. Pues nada, gracias a ti por acordarte, por invitarnos y un auténtico placer volver a la jornada y que vaya todo bien, como va yendo al equipo y sobre todo al programa, en este caso, que siga funcionando como hasta ahora. Muchas gracias, y si no consigues entrada haremos algo, intentaremos hacer algo. Ya te llamaré. Muchas gracias a Carlos González. Nosotros ahora seguimos en la jornada. Continuamos con el fútbol, en este caso Tercera Federación, mirando al área deportiva de Puente Castro, de donde se trajo un empate a 2, el Diócesis Ávila UCAP 0-1. Se ponían los amarillos con gol de Jorge Rodríguez en el minuto 22, el 0-2 era en propia puerta tras una falta votada por Sergio Mayorga y después llegaron los goles locales, el último en el 75 de un penalti discutido, nos lo cuenta Iván Lastras. Sabor agridulce porque al final es cierto que sumas un punto fuera de casa, pero el partido se haya puesto a nuestro favor. Creo que hemos hecho una primera parte muy buena, hemos sido superiores, hemos tenido incluso situaciones para haber metido más goles. Recuerdo una de Fer, una situación de Robert con 0-2 también, pero bueno, hemos tenido ocasiones para haber aumentado el resultado, no lo hemos hecho. Luego el Júpiter ha sido mejor, han tenido buenos minutos. Es cierto que nos han hecho el 1-2 muy pronto tras hacer el 0-2 y a partir de ahí, pues bueno, creo que nos han hundido, ha sido más por mérito suyo que por demérito nuestro y bueno, al final con un penalti que nos ha parecido un poco riguroso, no es por llorar, pero de verdad los jugadores nuestros se quejan de que no es penalti, de que al final el penalti que le han hecho a Casca pues puede ser más claro que el que ha pitado, pero bueno, lo de siempre, es algo que no podemos controlar, hay que seguir. Es un punto más fuera de casa, a tratar de hacerlo bueno el próximo fin de semana en casa contra el Guijuelo. Estos son los resultados, jornada 12 también, Tercera Federación, grupo octavo, Santa Marta de Tormes 0, Mirandés B 2, Atlético Bembibre 1, La Virgen del Camino 2, Arandina 0, Atlético Mansillés 0, Becerril 2, Atlético Tordesillas 3, Palencia 2, Numancia de Soria B 0, Almazán 1, Palencia Cristo Atlético 1, Mojados 1, Villaralbo 2, Júpiter Leones 2, Diócesis Ávila UCAP 2 y Guijuelo 1, Unionistas de Salamanca B 0. Así está la primera parte de la clasificación, ya ha llegado a ella el Atlético Tordesillas a la cima, 29 puntos igualados, con mejor golaveraje, con el Palencia tercero, Palencia Cristo Atlético ya con 26, Guijuelo con 25, Santa Marta de Tormes 23, el Diócesis Ávila UCAP, séptima posición y atención porque lo decía Iván Lastras, la próxima jornada, la 13, Diócesis Guijuelo, el sábado 6 de diciembre, el Diócesis séptimo recibe al cuarto clasificado. Vemos la segunda parte de la tabla que está así, cerrándola, sigue el Numancia de Soria B con esos 7 puntos. Es correcto, este fin de semana no hay liga en tercera porque juega la selección de Castilla y León.
y en ella tendremos a dos abulenses de manera definitiva. Disputarán la primera fase de la Copa de las Regiones UEFA Alex Sola del Diócesis Ávila UCAP, el defensor y el atacante Antonio Díaz Collado Díaz, mejor dicho, Mini Super, del Santa Marta. Del 28 al 30 se disputa esta primera fase en Palencia. Más resultados de nuestro fútbol: Liga Nacional Juvenil, Club Deportivo Parquesol 1, Diócesis Ávila Aqualia 1, Liga Gonalpi, Primera Regional Femenina, Diócesis Ávila UCAP 2, Atlético Femenino Ciudad de Salamanca 1 en la Segunda Regional Femenina, Arévalo 0, Golmayo Camaretas 9 y en la Regional de Aficionados, Cebrereña 1, Briviesca 2. Los verdiblancos son 13º, los cuartos por la cola. La próxima jornada para el equipo de Pepe García, Ventadebaños Cebre, el sábado a las 4:15. Y hace muy poquito estaba aquí Iván Díaz Infantes diciendo que estaba esperando una llamada a cualquier parte del mundo. Él es entrenador y preparador físico, pues ha puesto rumbo, nada, ahí cerquita, se puede ir yo creo hasta en media distancia, Arabia Saudí. Iván Rafael Díaz Infantes ha puesto rumbo a Arabia Saudí de nuevo, en este caso para formar parte del Al Ula Club, de la primera división de aquel país saudí, que está segundo en la clasificación. Ya se ha incorporado el bueno de Iván. Le deseamos todo lo mejor en cuanto al fútbol sala. Tierra Castellana, Ciudad de Arévalo 5, Juventud del Círculo Católico 2, cómoda victoria en apariencia por el 4-0 que se ponían los de Dani Mañoso para llevarse los 3 puntos al final. El conjunto morañego es cuarto a 2 puntos del líder, que precisamente era el conjunto que visitaba el Municipal de Arévalo. Y en cuanto al Club Deportivo Ávila Sala, derrota de los dos equipos principales. Los chicos, San Cristóbal de Segovia 9, San Cristóbal de Segovia B, por cierto 9, Ávila Sala 1. En chicas, también en categoría regional, Segosala B 5, Ávila Sala Vila Auténtica 1. Perdían las abulenses también ante un rival segoviano. Llegamos al baloncesto, victoria, triunfo de nuevo, está en la tercera posición del Ávila. Este inicio liguero nos está dejando enfrentamientos directos en cuanto a la parte alta se refiere en casi todas las jornadas. Bien es cierto que eso se debe a que el Ávila está ahí situado. En la octava fecha del calendario, el Hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica, el Boulevard, recibía a Can Basket 04, que se presentaba con galones y aspiraciones con solo una victoria menos que el conjunto abulense. Ellos han empezado muy bien, mucho mejor que nosotros con muchos despistes en la defensa, en las normas defensivas que habíamos planteado, muchos errores, muchos fallos, falta de comunicación, que se mejoró algo en el segundo cuarto, pero seguía habiendo muchos problemas en esos cambios defensivos que estábamos teniendo y nos estaba costando. Es verdad que ellos empezaron acertando y apretando mucho la línea exterior, que nosotros vivimos un poco de eso y nos faltaba también algo de ritmo. Empezaron mandando los visitantes, no estando fino el Ávila en el tiro exterior, pero se mantenía en el partido, 44-47 en el intermedio. Nos supimos recomponer y estuvimos acertados con los Mario, Jaime anotando, que habían estado algo peor, con Dani teniendo unos minutos muy buenos, con Adri teniendo los mejores minutos de la temporada, Teti que como digo, nunca me quejo de las lesiones y nunca lo comento, pero no ha entrenado toda la semana con problemas de la rodilla. Se pusieron otra vez con una ventaja de 10 puntos en el tercer cuarto y entonces apareció Jaime Tejerina para acercar a los de Antonio Deniz. El último cuarto fue de ritmo e intercambio de golpes entre jugadores de calidad en uno y en otro rival. El último cuarto ya para mí sencillo, le das el balón a Linde y que decida él. Con Taveras y especialmente Linde, al Ávila no se le escaparía. 91-82. Creo que Linde ha hecho un partidazo, lo ha decidido él al final, para eso está aquí, para él quería competir por estar arriba, se lo prometimos y de momento se lo estamos cumpliendo y él está respondiendo como un líder, que es lo que es, y ha hecho un final de partido espectacular y no solo él, el resto del equipo, las rotaciones, aunque hayan sido cortas en algún momento, nos han ayudado bastante y nada, poco a poco, todavía es muy pronto, sigo diciéndolo, pero estamos sacando victorias contra equipos importantes, este es un gran equipo, ya lo dije. 31 puntos de Mario Linde, 23 de Víctor Taveras y 14 rebotes, con los que terminaba Víctor con 31 de valoración. Como digo, el Ávila ya es tercero. Próxima jornada, Solares Ávila
el domingo a las 6 en Cantabria. Y sobre la plantilla, los viajes y el papel de la cantera hablaba en la previa Dani Carretero. Le escuchamos. Desde el primer día hemos sido un grupo muy unido, hemos trabajado muy bien. De fuera del vestuario, o sea, de fuera de la cancha del vestuario se nota que el grupo está muy unido y eso creo que ayuda mucho a tener buenos resultados. Y bueno, en el día a día trabajamos un montón, todas las mañanas, todas las tardes, y pues al final el trabajo da sus frutos. Eso se está percibiendo en el tramo inicial de la temporada, en el que el Óvila está situado en la parte alta de la clasificación. La aspiración, lo han dicho desde el principio, es estar entre los 4 primeros al final de la liga, para así jugar la fase de ascenso. El año pasado, al solo clasificarse los mejores equipos, pues como que había mucha menos posibilidad, ya que había plantillas muy diferenciadas por arriba, que era bastante difícil competirles. Este año, al haber pues eso, los 4 puestos, creo que todos los partidos son importantes, tanto los de arriba como los de abajo, no te puedes dejar ninguna victoria, y eso es lo que nos hace estar motivados y trabajar día a día para conseguir el mejor resultado posible. También fuera de casa, en la 2025-2026 el conjunto abulense cambiaba de grupo. En el AA tiene rivales de Castilla y León, Navarra, Cantabria y País Vasco. Los viajes son largos igual, pero sí que a lo mejor se puede notar esa orilla o 2 orillas de más. Aunque bueno, tampoco es que yo note mucha diferencia personalmente, pero a lo mejor a lo largo, según vaya pasando los partidos, la temporada, el cansancio acumulado sí que se puede notar y beneficiarnos un poquito. El trabajo que se hace es bueno, también con ayuda de la psicóloga Kitty, que nos da varias pautas para ayudarnos con estos viajes, y bueno, la preparación también de todo el staff. Por ejemplo, la semana pasada pudimos ir un poquito antes y dar un paseo, asentarnos bien, ir con tiempo necesario para hacer un buen calentamiento, y al final, bueno, los partidos fuera de casa siempre son difíciles, entonces si damos nuestro máximo, este año nos estamos llevando a las victorias. Una labor de la plantilla en la que esta campaña, más que nunca, están teniendo minutos de calidad y actuaciones destacadas los canteranos. Yo estoy listo para aportar lo que se necesite, la faceta, por ejemplo, defensiva. Creo que estoy bastante bien este año, aportando bastante ritmo al equipo. Tanto yo como mis compañeros vamos a dar lo máximo siempre que salimos a la pista, y creo que estamos dando un paso adelante que viene bastante bien al equipo. Vamos ahora con lo más destacado de la actualidad de otros deportes y empezamos con el Kempo. Campeonato Nacional de Kempo para la categoría absoluta, en la que Patricia Labrado Mata ha logrado 3 medallas. En Vigo, la Kempoca de Montbeltrán se colgaba el oro en Kobudo, en kata con arma que hemos visto, la plata en semikempo, en combate, y el bronce en la modalidad de kata. Ella ponía a Castilla y León con esos 3 metales en el medallero. Muchas gracias, como siempre, a su familia por facilitarnos estos vídeos que complementan la información. Seguimos con deportes de contacto, kickboxing. Open Ciudad de Ávila de Kickboxing en San Antonio, organizado por el Club ACA, Ávila Kickboxing Academy, y la Federación de Castilla y León de este deporte. Competiciones, como vemos, de Tatami Sport, Point Fighting, Light Contact, Kick Light y de Ring Sport, como Low Kick. Hubo 147 deportistas de 19 clubes de nuestra comunidad, Madrid y Cataluña. Del club abulense fueron 18 los representantes en combate, que se colgaron 6 oros, 5 platas y 7 bronces. Además, estuvieron 50 jóvenes en precombate conociendo estas disciplinas.
Mi agradecimiento también a los miembros del Club ACA por facilitarnos estas imágenes. Ha sido un fin de semana, y también lo está siendo el lunes, de frío. En Burgos, en el Cross Internacional de Atapuerca, también lo sufrieron. Y se perciben las imágenes, también con el viento. Ahí estamos viendo a Carla Jiménez San Andrés. Buenos resultados de los abulenses en el Cross Internacional de Atapuerca, 21 edición de esta cita de referencia a la modalidad de atletismo y de relevo mixto. Primeros, Faxa Playas de Castellón con la abulense Carla Jiménez San Andrés en sus filas, y segundo puesto, ahí los estamos viendo llegar, el equipo de la Universidad de León Sprint Atletismo con Guzmán Caballero y Ryan Barcala. Cita referencia del atletismo, y también un deporte que tenemos siempre en cuenta, más la seguridad en este programa desde hace varias temporadas, es el ciclismo. La distancia de seguridad es 1,5 metros por lo menos. Porque hay distancias que te dan la vida. La 8 Ávila y Diego Díez Montajes Eléctricos se preocupan por la seguridad de los ciclistas, por la de todos en la carretera. Tenlo siempre en mente, hay que estar a 1,5 metros. Y ahora miramos al sur de nuestro país con la doma clásica y alguna disciplina más. SICAP 2025. La yeguada Arroyo Monte, referencia en el mundo del caballo de pura raza española, conseguía en este 2025 clasificar a 2 de sus ejemplares veteranos para los niveles estrella de doma clásica, San Jorge y Gran Premio. En el Salón Internacional del Caballo en Sevilla, Pampero FS en San Jorge finalizaba en la 4ª posición montado por Alberto García Briñón. En el Gran Premio, Norteño FS, también con Alberto García Briñón a las riendas, fue 12º tras sus 2 actuaciones. Completaban su presencia en otras categorías como la de jóvenes jinetes con Poniente FS, que fue 3º, e Isleño FS, esta vez en Amazonas, con la cucharera Natalia Gil, logrando ser los mejores en promoción 1. Noemí Díaz Sánchez, también de Pedro Bernardo, ganaba en promoción 2, montando a un ejemplar de la yeguada El Carrizal, y quedaba segunda en promoción 3. Es evidente que son muchos los abulenses que están en SICAP, que participan, que están alrededor de este mundo del caballo tan maravilloso, y queríamos contar la historia de una mujer abulense que ha debutado este año en SICAP como amazona. Leticia Martín Abad, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Has cumplido un sueño, y eso es decir mucho. Pues sí, la verdad que he cumplido un sueño. Yo, como aficionada al caballo desde mi infancia, han sido muchos los años que he bajado a SICAP y veía esas amazonas y siempre soñaba o pensaba que ojalá fuera yo una de ellas, y pues este año he sido una de ellas y con mi caballo de toda la vida, así que más no se puede decir otra cosa que eso, que he cumplido un sueño. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de San Bartolomé de Pinares. Tierra de caballos. Por supuesto, es tierra de caballos. Tenemos una de las yeguadas más importantes de pura raza española allí. Luego nosotros también tenemos una yeguada, criamos caballos anglo-árabes y de deporte. Y luego aparte las luminarias, que hace que haya más caballos que habitantes censados en nuestro pueblo. ¿Cómo es tu recorrido hasta llegar a SICAP, a este mes de noviembre que yo creo que nunca vas a olvidar y que vamos a complementar con las imágenes que nos has mandado de tu experiencia allí también ya en el Salón Internacional del Caballo? ¿Cómo ha sido ese camino hasta la competición? Bueno, pues el camino ha sido muy corto porque bueno, yo llevo montando amazona desde el año 2020, que mi hermano me regaló una montura amazona por Navidades, una montura vaquera, y yo hasta entonces pues solamente he salido de paseo, de ruta, de romería. Y en enero de este año pues decidí empezar a dar clases porque se me estaba poniendo un poco difícil el tema con el caballo y demás, y dije, bueno, hay que empezar a dar clases y aprender a hacer las cosas bien. Y cuando mi entrenadora Natalia conoció mi caballo y vio pues, cómo me desenvolvía y demás, pues me propuso el prepararnos para SICAP. Y empezamos a dar clases, a entrenar. En abril, principios de abril, tuve mi primera montura, mi montura de amazona de doma clásica, y bueno, es que ha sido espectacular, ha sido una semana estupenda. Y ahí empezamos a entrenar y empezamos a tomárnoslo en serio.
Para mí han sido mejor la preparación que el propio SICAP, han sido muchas horas compartidas con mi caballo. Él es Fiel, mi caballo él tiene 19 años y lleva en mi casa pues desde los 2 y medio. Y ha sido mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero ha sido tan bonito, ha sido en apenas 7 meses. Yo he concursado con gente que lleva montando de Amazona toda la vida y en apenas 7 meses pues he estado allí al lado de mis compañeras y bueno, pues con muchas horas de equitación a las espaldas. Transmites a través de esa sonrisa también la ilusión, ¿no?, que te ha hecho todo ello. Y junto a Fiel han estado, y a tu lado, amigas, compañeras, familiares. Eso también ha sido muy especial para ti. Pues es que he tenido allí en Sevilla amigos que han venido desde Ávila, desde Madrid, desde Salamanca, que se han tenido que desplazar allí, y luego otros muchos pues, que no se han podido desplazar y que han seguido el concurso en streaming. Y yo creo que todo el que está a mi alrededor ha vivido conmigo la ilusión que me hacía estar allí, la ilusión que he vivido con mi caballo, el sacrificio de decir, no, yo hoy no salgo, que mañana tengo que entrenar. Y bueno, pues es que en eso se define mi SICAP 2025. Esfuerzo, sacrificio e ilusión. Para mí eso ha sido para mí esta experiencia. Y unas imágenes que quedan para el recuerdo, y también vamos a verte en la competición. Vamos a ver las siguientes imágenes para verte ya sobre Fiel. No sé si lo has visto mucho en estos días. Lo he visto mucho. Lo primero, muchísimo. Cuéntame, ¿cómo es ser amazona? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo es lo que tienes que transmitir encima de ese bonito ejemplar? Bueno, pues en la monta a la amazona, la principal diferencia con la monta a horcajadas es que llevamos las 2 piernas al mismo lado y no podemos, disponemos de una pierna y una baqueta para dar esas ayudas al caballo. Además, estamos en una posición mucho más alta que en la que cuando montamos a horcajadas, por lo tanto, la disposición de nuestras manos cambia. Lo más difícil para mí de montar de amazona es el equilibrio, es el encontrar ese equilibrio, esas 2 cornetas que no se ven, ahí no se ven, pero que son las que nos permiten, ¿no?, mantener la posición ahí encima. Y bueno, creo que es una manera muy distinta de entender la equitación, aunque tiene las mismas bases. Buscamos lo mismo, buscamos que el caballo vaya impulsado, que el caballo vaya conectado, que realice los ejercicios, pero es una forma distinta de entender la equitación, no solamente por la manera de montar, sino también por lo que esto significa, ¿no? Montar a amazona era como podían nuestras antecesoras montar, porque no las permitían montar a horcajadas. Entonces tuvieron que buscar la manera. En un principio la mujer montaba de lado en las primeras sillas que se pueden considerar de amazonas, pero no llevaban ellas el caballo, sino que les iba llevando pues el sirviente o el mozo, y luego ya encontraron la manera de ser independientes encima del caballo. O sea que al final son las primeras mujeres amazonas, pues también han sido unas pioneras en darnos poder y en darnos independencia y en abrir ese camino. En abrir el camino. Es verdad que hubo una temporada en España, yo desde que empezaba a montar pues me gusta mucho saber lo que estoy haciendo y leer un poco la historia de todo esto y qué ha pasado, que parecía que se iba a perder la monta a la amazona. En 2004 se creó la Asociación Española de Monta a la Amazona, luego también existe la Asociación Andaluza de Monta a la Amazona, que se crearon con el fin de que esto no se perdiera, de darle visibilidad. Y ahora yo creo que es un momento muy bonito y muy brillante para la monta a la amazona, porque creo que cada vez hay más afición. A ver, también es muy bonito, ¿no? Es muy elegante montar así. Muy estético. Exactamente. Entonces yo creo que la gente pues también se suma un poco a ese carro por ello. Pero bueno, para mí ha sido
el otro día lo ponía en Instagram y me decían, jolín, qué descripción, ¿no? Pero es que a mí las cornetas este año me han devuelto la ilusión a caballo y me han sostenido en esto. O sea, las cornetas han sido mi sostén en estos últimos meses y para mí ha sido todo un descubrimiento. Qué bonito. Has debutado en promoción 2. ¿Cómo te ves y cómo te has visto, Leticia? Bueno, pues SICAP es un escenario muy complicado, porque sobre todo la pista donde nosotros concursamos, pues no está, todo el público está encima, la grada, la valla en el otro lado largo, la gente está encima de la valla y mi caballo pues no le gustan mucho las personas de nunca. Entonces, pues bueno, el primer día se asustó muchísimo, el segundo día fue mejor. Elegimos debutar en promoción 2 por el tipo de prueba que era, tenía algunos ejercicios más complejos, pero creíamos que le iba a mejorar el caballo y bueno, dentro de lo que ha sido la primera experiencia yo estoy satisfecha. El segundo día fue muchísimo mejor que el primer día. Ojalá las cosas hubieran ido como iban en casa, porque los resultados hubieran sido otros, pero bueno, sabíamos que jugábamos con esa dificultad y con la dificultad que tiene la pista donde se realiza el concurso de Amazonas allí en SICAP, pero en general la experiencia ha sido muy positiva y con muchas ganas de seguir en la competición y de al año que viene volver con mejores resultados y con mejor experiencia todavía. Porque esto es un continuo, no es llegar, he debutado y muy bonito y lo voy a recordar siempre, sino que tú pretendes continuar, seguir. Sí, de hecho este año ANCE puso como recomendación que las Amazonas hubieran concursado antes de llegar allí a SICAP. Esto años anteriores no era así. Y bueno, yo hice algunos concursos de manera previa, no por la recomendación de ANCE, sino porque yo lo necesitaba. Yo al final, antes de todo este camino, había concursado muy poco, había salido a un par de sociales cuando montaba allí en Madrid y claro, obviamente la presión pues no tiene nada que ver. ¿Y Fiel lo nota también? Sí, por supuesto. Fiel nota todo. Fiel es un caballo súper sensible y que nota cuando yo estoy bien, cuando yo estoy mal, cuando los nervios y no siempre sé entenderle. Ojalá le supiera entender más, pero bueno. Y sí, el camino es seguir concursando y seguir siendo una amazona de competición. Pues estamos viendo ya esas imágenes, terminando prácticamente, o la mitad del concurso del segundo día de Leticia Martín Abad con Fiel FS. Y ahora yo para terminar te pregunto, Leticia, ¿con qué foto, con qué imagen, con qué instante te quedas de este SICAP? Es difícil elegir solo una, pero para mí creo que el momento más bonito fue el último día, al terminar la segunda prueba, la final, donde terminé satisfecha, donde agradecí mucho a mi caballo que me hubiera permitido estar allí y luego al salir y ya fuera nervios, fuera tensión, disfrutar de toda la gente que me había acompañado. Creo que ha sido lo más bonito. Maravilloso. ¿Y una frase que recuerdes de tu entorno, de los que te dijeran, no sé si antes de salir, en la noche de antes, cuando acabaste? Para mí, esa es difícil, ¿eh? Sí, pero sí que la tengo, porque desde que empecé a montar con Natalia, yo siempre he tenido mucho miedo, aunque parezca que no, siempre he tenido mucho miedo a montar a caballo y siempre cuando me subía al caballo era sonríe, Amazona. Y ha sido algo que incluso en los momentos de no disfrutar era algo que siempre me retumbaba en la cabeza, sonríe, Amazona, porque hay que disfrutarlo, porque hay que disfrutar la monta a la Amazona y hay que transmitir eso que sentimos, aunque a veces se nos ponga un poco cuesta arriba o se nos haga un poco difícil. Pues me parece una muy buena filosofía y el culmen de esta entrevista que me ha gustado mucho, que yo la tenía apuntada desde el mes de agosto, desde que publicaste en tus redes sociales que ibas a intentar y querías ir a SICAP, y que al final lo hemos hecho realidad, así que para mí también ha sido un gusto y un placer realizar esta entrevista y dentro de todo también sumarte a este sueño que ha sido tu participación en SICAP.
muchísimas gracias por haber contado conmigo, por permitirme vivir esto con tanta ilusión y también por dar visibilidad a la Monta de la Amazona, que creo que es algo que no solo para mí, sino para todas mis compañeras te lo agradecemos un montón. El gusto y el agradecimiento es mío. Leticia Martín, muchísimas gracias también por tu tiempo, que nos has hecho un hueco en tu agenda en la jornada. Hasta la próxima, porque como tú dices, esto solo ha sido el principio. Gracias. Muchísimas gracias a Leticia. Nosotros ahora hacemos la última pausa para publicidad y nos centramos en la esgrima. Hoy terminamos hablando de esgrima. Lo primero que tenemos que ver son estas imágenes de la mañana de ayer. Tercera jornada del ranking de Castilla y León de esgrima en San Antonio, con 9 medallas en sable para el Club de Esgrima Santa Teresa. 3 oros, 3 platas y 3 bronces. 3 oros, Enar Valverde en junior, Jimena Buenadicha en senior y Javier Lucas también en senior. El resto de metales se los adjudicaron Lucas Sánchez, Luis Fernando López, Carla Corchado e Ismael Rodríguez. Enhorabuena a todos ellos, a los tiradores del Club de Esgrima Santa Teresa, que están formados, entrenados, los que los aconsejan son los entrenadores, y ahí hay un maestro de esgrima destacado, se llama Venceslao García. También estaba con nosotros en este reestreno de la sala. A mí me sigue sorprendiendo que se hagan competiciones allí y que de allí salgan campeones, así nos lo contaba en este reportaje. El Club de Esgrima Santa Teresa nos recibe, por decirlo de alguna manera, en su sala del pabellón de San Antonio tras las obras de renovación que se han llevado a cabo en la instalación deportiva. Sí, bueno, se ha reformado algo. Se ha pintado, que hacía bastante falta. Se ha puesto calefacción, se ha puesto ventilación para la extracción de todo, porque antes se condensaba la humedad mucho. Y bueno, pocos cambios más, hay más luz, han cambiado las luminarias y tenemos más luz y poco más. Las puertas no las están pintando, todavía no han terminado de pintarlas, que por la parte de dentro antes los marcos estaban sin pintar, pero bueno, en ello estamos. Estamos montando poco a poco también, porque todo estaba desmontado, todos los cables colgando y ha habido que ir sujetando los cables al techo y bueno, falta poner las estanterías con los trofeos, la mesa, todas las armas que las tenemos guardadas, tenemos lo que estamos usando ahora y entonces bueno, pues dentro de poco pues lo tendremos todo montado. Estima que fue hace 6 años más o menos cuando emprendieron su actividad en este espacio, en el que entrenan adaptándose a las circunstancias. Ahora mejores, pero recordamos cuando tuvieron goteras e incluso una zona delimitada para evitar el peligro. La zona que teníamos acotada era porque se había roto la tubería de incendios y no se sabía en un principio dónde estaba la avería. Y claro, pues eso fue entrando dentro del forjado y fue pudriendo todo el hormigón hasta que un día pues se nos cayó un trozo. Y entonces, bueno, pues tuvimos que acotarlo, pero vamos, nos hemos ido defendiendo como hemos podido. Algún cambio ha habido y la temperatura es adecuada. En cuanto a la superficie... Este suelo es bueno, yo no quería que se cambiara el suelo. Hay un par de zonas que tienen un pequeño bache, que eso sí me hubiera gustado que se hubiera arreglado. Pero el suelo yo no quería que se cambiara el suelo. Porque cuando cambiaron el suelo en la otra sala, ese suelo es muy blando. Para nosotros no nos vale ese suelo. Y este no es duro, pero no es blando. Entonces amortigua bien, sobre todo en muchas acciones, para que no sufran los talones y nos permite trabajar con velocidad y tal. A mí me gusta este suelo. Ya están instalados de nuevo, por lo tanto, en San Antonio, dejando atrás un periodo nómada en el Colegio Reina Fabiola. Nos ha hecho mucho daño esos cambios, ¿no? Porque la gente no estaba cómoda, ha habido gente que ha dejado de
de venir, el tener que ir de un lado para otro, y ha habido también muchas incidencias, ¿no? Porque en un principio parecía que todo eran facilidades y luego nos han estado poniendo bastantes dificultades, sobre todo al principio. Hicimos al inicio del curso jornada de puestas abiertas para hacer promoción y justo ese día echaron hormigón, porque estaban también de obras allí en el colegio, echan hormigón en la puerta por donde teníamos que entrar, con lo cual tampoco la gente que tuviera interés en conocerlo o tal, pues no pudo acceder a ello. Y luego, como no se han enterado tampoco que estábamos aquí, que ya estamos otra vez en San Antonio, pues poca incidencia en altas nuevas hemos tenido. Hemos tenido 3 altas nuevas nada más. Esperemos que con este reportaje los interesados puedan sumarse al club, porque siempre es buen momento. No es que haya una fecha de inicio y una fecha de final. Aquí no terminamos nunca y puedes empezar en cualquier momento y según vas aprendiendo y mejorando tus condiciones y habilidades y tal, pues se va poniendo más dificultad y se va incrementando, pero ni paramos nunca de aprender ni tenemos una fecha para empezar, podemos empezar en cualquier momento. En la actualidad cuentan con casi medio centenar de tiradores, desde los 7 años a los veteranos, siendo los más relevantes los de las categorías cadete y junior, que compiten en sable de manera principal, aunque también manejan la espada los mayores. Las competiciones que estamos ahora a nivel nacional, las chicas no lo hicieron muy bien en la primera y última competición que han tenido de momento este año, pero bueno, es un poco normal, ¿no? Y en la competición cadete ha habido 2 competiciones cadete y hemos hecho una medalla de bronce y un 5º puesto. Por lo que quieren seguir demostrando su nivel, como en años anteriores, en el panorama nacional e internacional. La competición por equipos a nivel nacional, estamos en la categoría oro. Ahí las chicas el año pasado estaban en plata y ganaron la Liga Plata y entonces han ascendido a la Liga Oro. ¿Y en qué nivel estamos? Pues bueno, nosotros aspiramos a todo siempre, ¿no? La competición es la competición. A veces crees que lo tienes muy fácil y se te tuercen las cosas y otras veces que a lo mejor no esperas un buen resultado, consigues un magnífico resultado, ¿no? Entonces nosotros aspiramos a todo, vamos a ganar siempre. V entiende que este deporte que tanto le apasiona también ha cambiado en cierta medida, como ha podido suceder en otras disciplinas. El esgrima sigue manteniendo lo que era, lo que ha cambiado han sido las normativas de competición, sobre todo en el arma del sable. Entonces el arma del sable, de lo que era a lo que es ahora, sí ha cambiado bastante, sobre todo en el tiempo de ejecución y en el tiempo de esgrima. Nosotros utilizamos 3 tiempos, el tiempo de esgrima, el tiempo de ejecución y el tiempo de anticipación, ¿no? Entonces es mucho más rápido, la preparación física es mucho más importante y las acciones, las normas que se han puesto era con el fin de hacerlo más visible al público, porque antes podíamos cruzar los pies, ahora no podemos cruzar los pies y hay una serie de acciones que se han cambiado para que fuera menos rápido y sin embargo lo que se ha hecho ha sido todavía conseguir más velocidad, ¿no? Los atletas cada vez entrenan más físicamente, tienen más fuerza en las piernas y en el tren superior y entonces las acciones son mucho más rápidas. El Club de Esgrima Santa Teresa es un claro ejemplo, otro más, de milagro deportivo que decimos en la jornada, por los triunfos relevantes que han conseguido. Aquí se ha hecho mucho, porque sin ayudas hemos conseguido un montón de resultados muy importantes. Hemos ganado campeonatos de España, hemos conseguido medallas de plata y bronce en todas las categorías.
tenemos gente en los equipos nacionales, hemos participado en campeonatos del mundo, en campeonatos de Europa, y aquí, de este sitio, como dices tú, se ha hecho mucho y se ha conseguido muchas cosas. Y con el esfuerzo de los deportistas y el esfuerzo de los padres, porque los desplazamientos, los viajes, todo eso, pues yo me quejo de tener que estar viajando constantemente, pero los padres van igual. Éxitos que son consecuencia de su entrega y esfuerzo, de su constancia, aunque a veces hay que insistir demasiado. Yo siempre me he quejado de que aquí en Ávila hay poca cultura deportiva en cuanto al entrenamiento, al sufrimiento de entrenamiento, al sacrificio, a la rutina, a la repetición de las cosas. Y entonces hay chavales que ponen mucho interés e intentan corregir los errores, y hay otros pues que es como si les diera cuerda, que quieres intentar corregirle y él está convencido que lo hace bien y va a seguir haciéndolo así. Nos lo cuenta Wenceslao García, maestro de esgrima. A mí lo que me gustaba y lo que se me sigue gustando es la competición. La esgrima como deporte es un deporte muy completo, trabaja en todos los grupos musculares y tal, pero a mí lo que me gustaba era competir. Yo entrenaba para competir, no entrenaba para hacer un deporte o no, yo entrenaba para competir. Y hoy día lo que me sigue gustando es la competición. Ya no compito yo, pero estoy a pie de pista, lo sigo pasando muy mal, me pongo muy nervioso, pero eso es lo que me gusta. Me enfado mucho cuando sale mal y me alegro un montón cuando sale bien. Un gen competitivo que intenta inculcar, pero no sabe cuánto tiempo más seguirá como entrenador y formador. Ahora mismo el futuro del club está un poco en el aire, porque a mí no me queda mucho tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, hemos ido intentando formar relevo, ¿no? Con Javier Lucas, ahora tenemos otro chaval que también que podría continuar con el club, pero Javier Lucas está estudiando en Madrid y bueno, pues en un principio él sí quería, pero también tiene otras aspiraciones, no solo lo que es la sala de esgrima, sino montar. Entonces habíamos hablado de intentar coger una nave en algún sitio donde se pudiera ampliar y meter más actividades y bueno, pues estamos un poco ahí al aire, a esperar a ver qué pasa. La recomendación para todos ellos es que aprendan lo máximo posible de él y de la esgrima. Mucho valor tiene lo que hacen, mucho mérito tienen los tiradores y al mismo nivel pongo a las familias. Gracias a V también por tantos años, que no se despide, que todavía le queda un poquito, pero también este reportaje servía de reconocimiento y para nosotros hoy de cierre, de despedida del programa La Jornada. Creo que hemos tenido un espacio lleno de contenidos interesantes, esperemos, y que tiene que verse reflejado en lo que vosotros hacéis, los deportistas, los que estáis en las directivas de los clubes y sobre todo también en las familias, que hacéis mucho por el deporte de Ávila. Nosotros intentamos reflejarlo cada semana. Hasta el próximo lunes, un saludo.